Entonces, bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas y muchas gracias por estar aquí esta noche. Y les agradecemos mucho por tomar de su tiempo y pues acompañarnos aquí. En esta noche tenemos la oportunidad de estar con Cristina Coronado Flores. Ella va a estar presentándonos un tema sobre la migración. Sobre Cristina, ella trabaja en el Ministerio de Migrantes de la Sociedad Misionera en la ciudad de Juárez, Nuevo México. Trabaja directamente en lo que es la frontera México-Estados Unidos. También trabaja como coordinadora del proyecto Proyecto Catedral en apoyo a los migrantes. Así que esta es una pequeña introducción. En este momento Cristina nos va a hablar un poquito más de lo que hace y pues hablar un poco más, explicarnos sobre el tema de migración, cómo está hoy en día. Gracias, Cristina. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por esta tarde y gracias por permitirme compartir un poco el trabajo de nuestro equipo acá en Juárez. Bueno, nosotros tenemos un ministerio para migrantes de la diócesis de Juárez. Yo trabajo con la Sociedad Misionera de San Columbano y tenemos desde hace casi 4 años un trabajo más coordinado con otros grupos, pero mucho trabajo desde las olas grandes de migrantes en el 2018 para acá. Voy a empezar porque a lo que vamos. ¿Qué está pasando en la frontera? ¿Qué está pasando ahorita? Hay muchas preguntas por todos lados. Aquí mismo, miles de migrantes están aquí en la ciudad esperando una oportunidad de asilo o una oportunidad de abrir las fronteras para los migrantes. Pero tenemos una frontera cerrada a la migración, es decir, desde la pandemia para acá. Ustedes saben un poco la historia de 2018 para la fecha, mucha gente llegando a la frontera con México, entrando a Estados Unidos, y en la época de Donald Trump comienza una era donde la gente es regresada para esperar a México, el programa que se denominó MPP o Protocolo de Protección para Migrantes. Por varios años la gente esperó aquí en Juárez, en albergues. Muchos esperaron desafortunadamente en condiciones muy vulnerables porque muchos habían sido secuestrados, esperando en casas de lo que llaman guías, pero que en realidad son personas que se dedican al tráfico de personas. Y esperaron por casi 2 años. Cuando llegó el programa de fin de MPP con Biden, mucha de la gente que estaba aquí esperando cruzó. Pero esto es un porcentaje muy mínimo, porque la mayoría de los retornados no pudieron cruzar y miles también regresaron voluntariamente a sus comunidades o a sus países, y muchos fueron también deportados. Todos estos movimientos o política migratoria genera en la gente mucha expectativa. Cuando un grupo puede entrar a Estados Unidos, entonces genera mucha expectativa. Pero aparte de la expectativa, sabemos que genera también mucho negocio, porque la gente es traída con mucho engaño a la frontera con Estados Unidos y México, pensando que hay un programa para entrar. Entonces mucha gente viene pensando que va a entrar si paga miles y miles de dólares. Cuando llegó la pandemia, Estados Unidos usó una ley que no es migratoria, sino es una ley de salud, que se conoce como el Título 42. Bajo este esquema o bajo este Título 42, miles de migrantes provenientes de Centroamérica y de otros países también de Sudamérica fueron expulsados a México sin ningún protocolo. Es decir, únicamente la gente llegaba, se cruzaba, y la mayoría miles eran expulsados cada día para México. Pero el problema es que este Título 42 puso en gran vulnerabilidad y riesgo a estos miles, porque no había documentos en México, no tenían permiso, no tenían nada, quedaban en la oscuridad y quedaban siempre expuestos, ¿no?, a los grupos de tráfico de personas. Entonces, durante la pandemia, nosotros hemos conocido, hemos visto, hemos atendido a muchos de esos miles que se quedaron aquí varados sin saber qué hacer,
Uno, porque el COVID impedía salir o regresar a las fronteras, y lo otro porque era mucho control para entrar a Estados Unidos. Así es que creció la población migrante en Juárez. También creció el apoyo, los grupos que de alguna forma íbamos conociéndonos, íbamos teniendo más servicios para los migrantes, pero en realidad tenemos que los migrantes tienen siempre un sueño, es decir, y la pregunta que hacen siempre es, ¿cómo puedo entrar? ¿Hay asilo para mí? Y todas esas preguntas relacionadas con migración o con el programa migratorio, pues la respuesta siempre es no, no pueden, porque no hay ahorita un programa de asilo abierto. Lo que tenemos todavía es una frontera sellada bajo título 42. Tenemos nuevamente un programa de MPP que se reactivó en noviembre del año pasado y que se está aplicando para hombres solos de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe. Cuando llegan a Estados Unidos, son retornados nuevamente a México bajo el MPP. Es una nueva versión del MPP. Y esta nueva versión tiene que ver con que la Corte norteamericana obligó a Biden a volver a implementar el programa, porque Biden había hecho un programa de fin de MPP y la Corte lo obligó a implementar nuevamente el MPP. Entonces, no son miles, pero son cientos de migrantes bajo el MPP que están en Juárez esperando nuevamente un caso de asilo. Pero son personas que tienen un programa muy específico, pero no hay un programa de asilo abierto. Entonces, tienen que esperar aquí hasta que haya una ley o hasta que puedan quitar el título 42. Entonces, se crea mucha confusión, porque la mayoría, que son los miles, están bajo el título 42, que son expulsados sin programa, son expulsados sin oportunidad y sin ninguna expectativa de que algún día voy a entrar. También hemos visto que muchas personas vienen solos con sus niños, pensando que un niño puede ser la entrada para Estados Unidos. Y esto es un error, porque no hay una política en Estados Unidos que reciba a las personas y les dé legalidad si traen niños, si vienen con los niños. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Hay más o menos unos 80,000 niños en centros de detención en Estados Unidos porque fueron separados de sus padres. Esto es en la época de Donald Trump. Biden intentó hacer un programa de reunificación que ha sido de alguna forma un fracaso, porque se perdió la pista de miles de padres de los niños que están en los centros de detención. Entonces, lo que se genera con la migración de esta manera es mucho dolor. Uno, porque sabemos que tienen que dejar miles de problemas allá. Primero tienen que dejar, se endeudan con miles de dólares en sus comunidades, y después salen pensando que van a llegar a Estados Unidos y van a recuperar de un día para otro el dinero. Esto es casi para ellos es un sueño imposible, no va a pasar esto. Y van a quedar endeudados, van a ser expuestos por todo el camino en México. Desafortunadamente, para mí mucha vergüenza me da, pero México es un país de mucho riesgo para todos. Las historias que conocemos cuando llegan para acá son historias de mucho dolor, porque han atravesado un país donde están expuestos a la mafia, narcotráfico y a ser secuestrados en muchos de los estados por los que pasan. Nosotros aquí en Juárez, estando ya en la frontera, los migrantes acuden con nosotros para varios servicios, ¿no? Entonces, casi siempre llegan acá, y la información que podemos dar como esta, pues ya es información que no no tendría mucho sentido para ellos, porque ya están aquí en la frontera. Y nos hemos dado cuenta, tenemos varios espacios de acogida en el que trabajamos nosotros como equipo, como grupo, 5 espacios donde estamos nosotros atendiendo migrantes en crisis, mayormente mujeres con niños que vienen solteras, pero también ahora atendemos a la comunidad de Haití, que también trae una historia muy tremenda, y son miles que están acá. Entonces, es como todos los días malabares, ¿no? Con gente que está llegando, con casos de personas que recién salieron del lugar donde estaban secuestrados, con jóvenes de Centroamérica que están acá en la calle, porque muchas veces los dejan tirados en Juárez, no los cruzan,
o llegan acá y la realidad es que no pueden cruzar. O entran al río y después Estados Unidos al día siguiente los expulsa bajo el título 42, es decir, sin ningún protocolo, sin ningún programa. Y aquí nos hemos encontrado cientos de jóvenes de Centroamérica sin dinero, todavía con la pulsera o la ropa que Estados Unidos les da, les pone, y en la dificultad de cómo retorno, ¿no? ¿Cómo retorno? ¿Qué hago? Tengo deuda, pero al final de cuentas, pues lo único que me queda es retornar. Entonces, es bien complejo porque el perfil del migrante es muy amplio. Hablamos desde gente que trae realmente un caso de asilo, que está huyendo porque es perseguida o porque tiene casos, por ejemplo, sobre todo en Guatemala es bien complejo para definir los perfiles, pero después de mucha pregunta encontrábamos que los indígenas no nada más huían por cuestiones económicas, sino que también había un desplazamiento de empresas que estaban llegando a sus comunidades y los corrían. Entonces hay muchos perfiles y la gente piensa que porque estoy pobre salgo y me van a dar asilo. Hay un criterio que Estados Unidos tiene para cuando se activa el asilo, ¿no? Y este criterio es muy claro. Voy a nombrar los 5 criterios de asilo que Estados Unidos pone para que la gente pueda tener realmente oportunidad de ser acogida bajo esta figura que ahorita está suspendida. Primero es persecución política, cuando el Estado persigue a la persona por motivos políticos. Segunda es persecución religiosa, cuando por tu religión diferente a la que predomina en tu país eres perseguido por creer en algo que no es oficial o porque eres perseguido. Discriminación por la raza, discriminación por preferencia sexual y persecución por la defensa del medio ambiente. Estos 5 criterios que Estados Unidos tiene como características para ser admitido a alguien que pide asilo, tienen que tener la gente pruebas de que esto está pasando. El desplazamiento por cuestiones económicas, por pandillas, por todo esto, no es motivo para asilo. Entonces, la mayoría de gente que hemos atendido acá en la frontera viene por cuestiones de desplazamiento económico o por cuestiones de pobreza extrema. Entonces, todo esto que estamos comentando, la migración que llega a la frontera, las condiciones en las que van a estar, voy a nombrar un poco lo que hemos nosotros atendido y conocido. Por ejemplo, la frontera aquí en México, en Juárez. La mayoría no está en albergues. Los albergues están saturados y las condiciones de albergues no siempre son las más óptimas, ¿no? Son albergues cerrados donde van a vivir por mucho tiempo en lugares donde viven junto a otras 50, 40 en el mismo cuarto. Son condiciones que mentalmente no son, para la salud mental no son buenas y llega un momento en que la gente va a enfermar, a desesperarse, pero las condiciones de los albergues no son las mejores y no todo el mundo va a estar en albergues. Y tenemos también, la mayoría de personas viven fuera de albergues. Estos se reparten de diferentes formas. Muchos están rentando en algún lugar que también la condición no es muy buena. Son condiciones que llegan a ser deplorables también porque la renta es muy cara. Y hemos encontrado grupos de 15, de 20, de 10 personas que se juntan para rentar y que pueden sobrevivir durante tiempo mientras están esperando. Es otro grupo. Los datos que tenemos que en Juárez más o menos hay alrededor de 10,000 migrantes repartidos de varias maneras, ¿no? Pero es los datos que tenemos, 10,000. Muchos, desafortunadamente, todavía están en casas de secuestro, es decir, con los guías o con los polleros, que ellos llaman guías, pero que son de alguna forma, que son los del tráfico de personas. Y miles de esas personas hemos sabido que están todavía detenidas, secuestradas o retenidas para cruzar. Hay momentos, por ejemplo, como este momento que viene de un posible cambio en la ley migratoria y que Estados Unidos levante el título 42. Esto genera que mucha gente tenga expectativa de llegar a la frontera. Cuando llegan a Juárez o a cualquier frontera y se dan cuenta que no hay condiciones, empiezan a moverse de una frontera a otra. Es decir, los que tienen mejores recursos pueden hacer esto y pueden pagar a otra frontera.
y se mueven, pero el riesgo es muy alto porque pueden ser secuestrados en ese movimiento. Hay carreteras muy peligrosas y hay condiciones extremas en las fronteras, por ejemplo, Tamaulipas o Tijuana. Y tenemos estos casos de gente que llega y que no puede estar y se mueve de frontera. Y la mayoría que se queda acá se quedan en condiciones, digamos, bastante muy vulnerables de este lado. Ahora, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Cuando una vez que, por ejemplo, los que cruzan bajo algún programa como los que nosotros hemos atendido y hemos vivido el último año, los que cruzaron bajo el fin de MPP, la mayoría cruza con un permiso porque va a ser un proceso, pero una vez que están adentro y la realidad llega porque es pesado. La mayoría vive en condiciones también, tal vez no son infrahumanas, pero la mayoría tiene que trabajar horas, 14, 12 horas para poder juntar el dinero para pagar la deuda. Entonces hay una separación familiar, digamos, los hijos y las mamás poco se van a ver porque van a tener mucha dificultad. Y cuando empiezan las cortes, se van a encontrar con que no hay abogados para poder atender su caso y que posiblemente van a entrar porque ya están en proceso de deportación. Entonces, posiblemente llega un momento que las puedan deportar porque no tienen dinero para poder pagar un abogado. Entonces, hay muchos casos. Tenemos contacto de más o menos 300 familias que cruzaron bajo este esquema y que nosotros atendimos. Tenemos un contacto con ellos y las condiciones son bastante pesadas porque tienen que tener mucho dinero o mucho trabajo para tener dinero y poder pagar abogado y deuda y vida en Estados Unidos. Este es un perfil que entra con derechos, pero es un derecho que se le da cuando está todavía que esperando y está dentro de un programa. Hay gente que tiene la suerte y la posibilidad de tener este apoyo, pero la mayoría no tiene este apoyo. Entonces, una vez llegado a Estados Unidos, ellos van a tener que buscar sus propios recursos para poder seguir adelante. Pero este es el perfil de migrante que entra con un programa y digamos, con legalidad. Ahora, los miles de migrantes que están entrando bajo la excepción del título 42, ¿qué es esto? Todos los expulsados bajo el título 42 tuvieron una posibilidad de programa con Biden que se llama el programa de excepción al título 42 y que esto permitió la entrada desde hace casi un año a personas con alta vulnerabilidad y esto es mujeres embarazadas con casos de riesgo que hayan sufrido aquí en la frontera con México o en México algún delito, algún abuso mayor y que puedan demostrar. Enfermos graves con condiciones muy evidentes y que no pueden vivir ni trabajar en México para esperar algún programa o alguna posibilidad de volver a iniciar el asilo, ¿no? Entonces, las condiciones son difíciles para la mayoría. Y cuando están en Estados Unidos, van a enfrentarse con el sistema legal, con la posibilidad de seguir buscando o esconderse o asistir a una corte en la que posiblemente les puedan decir, usted no es admitido o tiene un año para salir o cualquier otra cosa, porque ya tenemos casos de gente que ha sido deportada ya después de ir a presentarse a la corte, llevar un proceso. Entonces ya tenemos 2 casos de personas que fueron deportadas ya estando admitidas en Estados Unidos. Esto es bajo el que va a entrar con excepción, igual también va a tener mucha dificultad. Los que logran subir por sus propios medios, los que logran subir con coyote y que logran entrar, van a vivir en la oscuridad. Entonces también hay cientos de casos. Una vez estando en Estados Unidos, si no entró con ningún programa y lo llegan a agarrar en alguna redada, que esto pasa muy seguido, posiblemente va a ser deportado o encarcelado o expulsado, dependiendo de los antecedentes que ya haya tenido, si entró antes o ya había sido expulsado. Entonces, es difícil, no es el sueño americano, no es lo que la gente piensa muchas veces. Posiblemente hay más posibilidades económicas, posiblemente hay posibilidades de juntar algo de toda la deuda que tienen, pero el costo es muy alto. Entonces, nosotros lo que podemos hacer aquí en la frontera, cuando llegan para acá,
siempre pues es atender, recibirlos en catedral, darles la ayuda humanitaria, que es la primera parte que nosotros atendemos, lo que están pasando, buscar un albergue, buscar un refugio seguro, sobre todo si son mujeres con sus niños, familias, con hijos, y después pues esperar es la única cosa que nosotros podemos a ellos comentarles, no tenemos otra. Hay programas, si es excepción, bueno, pues es un proceso muy largo en el que un grupo de abogados puede revisar y si el caso es aprobado por Estados Unidos, posiblemente va a entrar, pero esto está en el aire. Esto no depende de nosotros, no depende de los abogados, depende únicamente de Estados Unidos que permita la entrada a alguna familia con una alta vulnerabilidad. Entonces, no están las fronteras abiertas, no hay un sistema de acoger a las familias que van llegando. Hay mucha dificultad para estar en la frontera y mucha angustia, incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Entonces, no sabemos exactamente después del 23 de mayo si se levanta el título 42 o permanece todavía más tiempo. No sabemos si va a haber excepciones antes, no sabemos cómo va a ser el cambio. Siempre hay mucho ruido, siempre hay muchas dichos o rumores, pero nosotros siempre esperamos hasta que realmente haya algo oficial, es decir, algo que Estados Unidos haya sacado como comunicado oficial. Todo lo demás son rumores que puede la gente creer y que puede traerle como consecuencia la pérdida de la vida, de la familia, del patrimonio, de miles de deuda, dólares en deuda. Entonces, no hay nada oficial que diga que pueden venir y pueden entrar. Lo que hemos visto son puertas cerradas y todo esto que he contado es un poco únicamente de lo que hemos estado viviendo. Entonces, no sé si el panorama es más o menos amplio y podríamos tal vez algunas preguntas más concretas. Bueno, muchas gracias Cristina y muchas gracias Luis por su ayuda y pues por exponernos esta noche. Sí, estamos abiertos si tienen alguna pregunta. Yo sé que enviaron unas antes, pero si han surgido preguntas nuevas, pues este es el momento. Looks like a few people have raised their hands. Algunas personas levantaron la mano. Entonces, la pregunta es, Cristina, de Lana, dice que si tú crees que porque el Departamento de Salud, el CDC en Estados Unidos, han dicho ellos mismos que el COVID ya no es una amenaza, ¿verdad? ¿Tú crees que esto va a ayudar o va a poner las cosas peores o se va a seguir usando como excusa? Yo creo que se va a seguir usando como excusa. Las 2 semanas anteriores ha habido muchos rumores y la gente que estamos trabajando siempre estamos comunicando qué es lo que sabe uno y el otro, ¿no? Sabemos poco porque Estados Unidos nunca va a decir lo que va a hacer hasta el último momento. Entonces, lo que hemos escuchado es que parece que se va a extender el título 42. Y esto es cuestiones políticas, acuerdos con los republicanos, es lo que sabemos. Y había una propuesta de acelerar excepciones en estas semanas, en estos de aquí hasta antes del 23 de mayo, es lo que sabíamos, y que estamos todos aquí atentos, listos, porque no sabemos siquiera si va a haber un proceso anunciado, si va a ser una plataforma en línea, no tenemos claridad, sabemos que hay algo, pero todo está siempre en el aire, ¿no? En la política, los americanos no van a decir nada, no van a bajar la información hasta que no están seguros y de un día para otro. Esto es lo que ha pasado durante los últimos años en cuestión de la política. Entonces, evidentemente es un riesgo, ¿no? Para ellos levantar el título 42 porque vamos a tener una frontera o un flujo muy, muy, muy alto. Ya está el flujo muy alto aquí, pero se esperan que si se levanta el título 42, tenemos algo que nunca habíamos visto en los últimos años. Entonces, rumores hay muchos, pero esperamos en unas semanas más, vamos a saber qué está pasando realmente. Una chiquita pregunta. Para nosotros, bueno, somos ciudadanos
ordinarios, dice comunes y corrientes, y estamos bien lejos de Juárez, ¿verdad? Y de las realidades que se ven realmente ahí. Entonces dice que ¿cuál sería tu recomendación para ellos poner una acción o qué podrían hacer ellos, ¿verdad? Que están un poco más lejos y realmente no saben la realidad. Nosotros tenemos intentando hacer una conexión con grupos en Estados Unidos desde que inició el fin de MPP. Hay algunos grupos que estamos conectados ya y haciendo una red bajo el sistema de la red Jesuita Migrantes. Y esto es las personas que ya fueron para Estados Unidos, que ya entraron, que tenemos conexión con ellos donde están ubicados, los conectamos con algunos grupos. Es decir, si usted está, por ejemplo, en no sé qué ciudad y dice, yo quiero participar, yo quiero ayudar, entonces podría ser que usted pueda sumarse a esta red que nos ayuda a seguir ayudando a los que ya entraron y que pueden ellos tener allá apoyo, porque encontramos, todo lo que yo comentaba es la dificultad, muchos viven en la oscuridad, aún y cuando entraron legalmente. Entonces sí es importante, por ejemplo, crear esas conexiones más comunitarias, más cercanas, y que la gente pueda tener acceso donde está llegando a Estados Unidos. Eso sería de gran ayuda. Gracias. Y tenemos otra pregunta por parte de Brandon, un joven que está en la llamada en Guatemala. Y él creo que está escuchando que hay muchos programas y se puede entrar bajo algunos y no se puede entrar bajo otros. Y estaba medio preguntando si cada cuánto dan asilo en los Estados Unidos, o desde hace cuánto no se puede pedir asilo en los Estados Unidos. Algo así, si hay tal vez, si ha habido o va a haber momentos en que sí dan asilo, tal vez de algún tipo otro bajo estos programas. El programa de asilo está detenido desde la pandemia para acá, cuando se instauró el título 42 y se detuvo el programa de asilo. Está cerrado todavía el programa de asilo. No hay un programa que reciba a la gente pidiendo asilo. Esa es una de las dificultades que hay ahorita. No sabemos si Estados Unidos va a volver a abrir, no sabemos si Estados Unidos va a quitar título 42, no sabemos si van a hacer excepciones. Es que siempre están cambiando. Es una política que puede ser hoy la que permite entrar gente y mañana ya sacó a toda la gente, entonces, o ya paró cualquier programa. Entonces, no hay nada, no hay seguridad, no hay este tipo de certeza. En ese sentido, no se puede hablar sobre un programa específico, porque en este momento no lo hay. Lo que tenemos ahorita es expulsión bajo título 42. Algunas personas retornadas a México bajo el MPP. Y también tenemos muchas personas que están poniendo en el título 8. Título 8 es deportación inmediata a su lugar de origen. Esto está aumentando mucho las últimas semanas, el título 8. Es deportación inmediata a su país de origen. Entonces, no hay un programa para entrar. No hay. Quienes han entrado han sido, no sabemos exactamente el criterio que usa Estados Unidos. Cuando ha habido como el programa de fin de MPP, era muy claro, muy específico para una población que esperó aquí por mucho tiempo. Fue público, fue que dio fin de espera a miles que estaban acá en la frontera o en México, pero no era un programa para todos, era un programa para cierto número de personas que estaban bajo el MPP. Entonces, no tenemos nada así como expectativa. Y parece que tenemos otra pregunta en el chat. La pregunta en el chat es qué va a pasar con las personas que se ganaron una lotería hace años, tenían un patrocinador y son personas que nunca tuvieron problemas legales, pero me imagino que el programa ha estado en pausa, me imagino. ¿Me repite la pregunta? No entendí la lotería. No entendí esta parte. Sí, no sé si Margarita lo quiere explicar o mejor voy yo, pero Margarita, no sé si quiere explicarlo. Sí. Muy buenas noches, mucho gusto, muchas gracias por toda la información.
Yo tengo una amiga que hace muchos años, no sé si 8 años, 9 años, me dijo que se había ganado una lotería, que ella había puesto su nombre y entonces ella la ganó, pero, digamos, necesitaba ciertos requisitos. Primero, una investigación que se había hecho y luego tenía que haber alguien en Estados Unidos que fuera residente y que se hiciera responsable de ella y de sus gastos por si acaso ella no conseguía trabajo, que era, creo que es un patrocinador, algo así le decían. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque eso fue un buen grupo de personas que se fueron. ¿Qué va a pasar con ellos? Me imagino que ha de ser un programa. No tengo mucha información, pero tengo una abogada que está, una amiga abogada que está allá, que es la que nos resuelve todas las dudas legales y podría, por medio de Carrie, si puedo pasar voy a preguntar a Tania, mi amiga, ella está en Washington, y si ella pudiera, tal vez con ella puedan resolver alguna duda, pregunta sobre este caso, porque no podría responder en ese sentido sobre este caso que usted me está planteando. Pero sí puedo conectarla con alguien, eso sí. Que es una opción, Tania, para ustedes en caso de que quieran información muy concreta en cuestión de asilo y todo lo que está de programas. Ella es muy buena, es una abogada, estuvo aquí con nosotros mucho tiempo, estuvo en el programa con nosotros con movilidad humana y ella con Clinic, pertenece a Clinic y estuvo acá con nosotros mucho tiempo y puede ser una opción también para ustedes en el futuro, para más plática. Are there other questions? ¿Alguien más tiene una pregunta? Hay unos mensajes en el chat, uno que ha sido una sesión excelente. Muchísimas gracias a Cristina y todos que han hecho eso posible. Y también que sí, sería genial que la abogada Tania nos diera una conferencia también. Si hay otras preguntas, es buena oportunidad de preguntar cualquier pregunta o duda que tengan. Gracias, Vicky, igualmente. Thank you. Sí, ¿y quién? ¿Quién está hablando? Cari, Sí. Cari, Elubia. Hola, Aleluya. Sí, solo una pregunta. Con ese título de APP, que realmente es otro programa que tienen como la del 42. No, el MPP, se llama, parece una burla el nombre, Perdón. es protección, es un protocolo de protección a migrantes. Oh. Este programa inaugurado cuando estaba al frente de Donald Trump, expulsaba o retornaba a la gente y la obligaba a esperar en México. Eso es con un acuerdo que hizo Estados Unidos con México. Ellos aquí vienen a esperar supuestamente para entrar, a hacer sus cortes y después ver si les van a dar o no el asilo. Pero todo el proceso lo esperaban aquí. Cuando Biden llega, Biden da fin a este programa MPP y la gente que estaba esperando todavía en la frontera pudo entrar para seguir el proceso dentro de Estados Unidos. Esto ya terminó, esto es otra cosa. El nuevo MPP, o sea, esto es como una segunda parte, pero porque la corte obligó a Biden. Y cuando se firmó este acuerdo, Donald Trump se comprometió a que iba a recibir, iba a expulsar o retornar únicamente hombres solos, sin familias, solteros, en condiciones saludables óptimas. Y después esto ocurrió un mes cuando Trump, y en los siguientes 2 meses expulsaba a todos y todas. Entonces, esto fue muy criticado y ahora Biden lo retoma obligado por la corte y está hasta hoy cumpliendo con que únicamente retornan hombres solos, solteros y en condiciones de salud óptimas. Entonces, es un programa. El título 42, no es una ley migratoria, es una ley de salud que Estados Unidos puede instaurar en época de guerra o de pandemias. Y en esta vez fue una pandemia la que hizo, y cierra la frontera, sella la frontera. Nadie puede entrar, nadie. De hecho, hubo un tiempo muy largo donde la gente de la frontera no podíamos cruzar, ni tampoco mercancías, era totalmente sellado. Después se fue abriendo para las mercancías y después se fue abriendo hace poco para la gente, para los fronterizos, ¿no? O para las personas que tenemos documentos legales para poder cruzar.
pero esto es únicamente. Todavía la frontera, digamos, está sellada, entonces no puede haber ninguna política migratoria ahorita porque está el título 42. Y lo que están aplicando es el título 8. Esto es reciente. El título 8 es una ley migratoria que expulsa, que deporta de manera inmediata al que entra y cae bajo este programa del título 8. ¿Y qué es esto? Es como si yo, Cristina, vengo de El Salvador, llego a la frontera y Estados Unidos decide que no soy una persona para entrar y me pone bajo el título 8. Es decir, en 2-3 días me va a deportar nuevamente a mi país. Este título 8 es lo que por ahora hemos estado viendo que está aumentando mucho este programa. Pero es diferente. El título 42 es yo entro como migrante y soy expulsada a México al día siguiente sin ningún programa, sin ningún protocolo, sin nada. Y no afecta mi situación migratoria porque no es una ley migratoria, es una ley de salud. Entonces ellos pueden considerar que soy una amenaza para expandir el COVID. Entonces me pueden expulsar el día siguiente o el mismo día sin protocolo, sin nada. Me ponen vulnerable en un país que no conozco. Entonces es muy complejo, pero sí tenemos frontera cerrada para los migrantes. Eso es la realidad. Gracias. Gracias. And I think we have a question from Richard Hall. Tenemos otra pregunta por parte de Richard. Hello. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la gente que ya pasaron la frontera y están en los Estados Unidos, pero no tienen dónde ir? ¿Existe ese problema? What I said was that no sé exactamente qué pasa adentro ya cuando la gente llega y algunas cosas sé cuando tenemos conexión con la gente, pero son miles, entonces no sé cómo funcionan los grupos adentro, no sé cómo funciona, sé de algunos, pero esa respuesta no podría dársela si me atrevo a decir lo que yo sé poquito, porque es muy poco lo que sé. Entonces prefiero mejor. Sí, no tengo la respuesta para esto. ¿Qué pasa allá? Gracias. Thank you. Miriam Vázquez tiene una pregunta. Sí, gracias. Mi pregunta, yo he escuchado que la gente mucha gente se va de aquí de Guatemala y luego les están pidiendo dinero para que los puedan pasar y consiguen una cantidad grande de quetzales para poder pasar supuestamente. Y pues aquí escuchamos que llegan. ¿Qué tan cierto es eso? Porque hay mucha gente que se sigue animando a ir en este tiempo y oímos noticias, cómo está la situación y la gente sigue yendo. Sí, este es el problema del tráfico de personas y de los miles de dólares que tienen que pagar y del secuestro y del coyote. Esto existe. Y el problema es que si uno de estas personas cruzó, en la mente de todo el mundo va a pensar que esto está pasando, pero vemos aquí miles que también venían en condiciones parecidas y se quedaron de este lado. Y algunos, nos ha tocado casos así, tremendos de cómo ver, incluso jovencitos pidiéndole a sus familias el rescate, ¿no? El dinero para ser rescatados. Entonces, no es como, no debe ser como animarnos porque alguien cruzó, porque pagó dólares. Es increíble tener que pagar miles para cruzar. Eso está pasando también. Pero la verdad es que la mayoría que está cruzando así viven en la oscuridad, endeudados, y muchos están aquí esperando cruzar. Y ese es un tema bien complejo. Es para otra conferencia, el tema de todo esto, la oscuridad del tráfico de personas y de los miles de dólares que la gente tiene que pagar. Es tremendo, pero no están cruzando porque traen dólares. Estos son casos que a veces pueden suceder, pero no están cruzando porque traen dólares. Esto es negocio, los coyotes, que pueden encontrar un buen punto, una buena suerte,
o algo, pero no están pasando porque paguen dinero. Lana Harvey, did you have another question? Otra pregunta por parte de Lana. Entonces, dice Cristina, que dice que si tú tienes algunas soluciones para las personas que están bajo el MPP y que por alguna razón u otra no pudieron asistir a su cita del asilo. No hay solución. Este programa que tenía anteriormente el gobierno norteamericano para fin de MPP, está todo cancelado. No hay ahorita nada. No hay nada. Y todo esto es Estados Unidos. Nosotros nada más es ayuda humanitaria, orientación, pero cualquier cuestión de cruce, esto viene de Estados Unidos. Todos los organismos que estamos acá únicamente apoyamos, ayudamos como un puente. No está en nuestras manos la entrada de la gente para allá. Thank you. Gracias. Kerry. Sí, Hola. Consuelo. No recuerdo si escuché, por ejemplo, si los menores que van sin sus padres y que, por ejemplo, los papás están allá. ¿Y qué pasa con los menores? Hay muchos cambios en esto. Es que la gente escucha, por ejemplo, si la semana pasada algún menor entró por un programa de reunificación y está el papá allá y entró, piensan que esto está pasando siempre. Entonces, no sabemos qué criterio se usa. Muchos han venido, los niños solos, los han traído coyotes hasta acá. Han entrado, algunos han quedado en el camino, desaparecidos, muertos, otros, muchos cuando entran son detenidos por meses, no siempre son entregados a los papás. ¿Por qué? No sabemos por qué. Algunas veces el niño, si tiene el papá forma de probar todo esto y un proceso se puede entregar al padre, pero no siempre pasa esto. Entonces, esta pregunta que mucha gente hace y con los menores mandarlos solos porque está el papá allá, es algo de doble filo, es un arma de doble filo, porque no sabemos si el niño va a ir a ser detenido y estar ahí por años y no sabemos si lo van a entregar. Solamente nuevamente el criterio que usa Estados Unidos, lo que se pasa en el momento, la cuestión política, como se pueden quedar años en un centro de detención hasta que son mayores de edad, igual, o sea, no sabemos si lo pueden entregar o lo van a dejar por años. Hay miles de jóvenes, niños en centro de detención en Estados Unidos porque están separados de sus padres. Entonces, tampoco hay respuesta. Pueden pasar las dos cosas. Detenidos por muchos años, por meses, por mes, o entregados. Gracias. Thank you. Ahora tenemos una pregunta de Brandon. Brandon has a question. Muchas gracias. Buenas noches. Yo tengo una pregunta para Cristina, pero no sé si ella me la pudiera resolver o tal vez como esté sucediendo esto en México. Mi pregunta es de que, bueno, ya había preguntado de que las fronteras terrestres si estaban cerradas y hasta cuándo y todo, ya me respondieron y le agradezco mucho. Ahora mi pregunta es, ¿las fronteras aéreas estarán abiertas? O sea, ¿estarán dando visas de trabajo o visas de turismo para poder entrar a Estados Unidos? Porque aquí en Guatemala, pues tengo entendido de que son pocas las visas en ambas, de turismo y de trabajo, están dando pocas, porque por lo de la pandemia fue que habían cerrado lo de las visas también. Ahora, no sé si Cristina supiera esto, tal vez específicamente de Guatemala, pero si no, tal vez en México, ella cómo ha visto lo de las visas. No sé si pudiera responderme. Es lo que usted sabe, es lo mismo, es muy lento, está cerrado, apenas se empiezan a reabrir, entonces no hay programas para visas para trabajo, no hay programas para, esto es
mismo México no hay programas que digan para atender migrantes y esto. Entonces, de Guatemala no tengo información, de México es muy lento el proceso, el reinicio después de la pandemia. Entonces, digamos que está todo nuevamente muy lento, paso por paso. Estamos iguales. Sí, sí. No es como opción por ese lado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque yo también he estado escuchando de donde, por ejemplo, hasta en noticias, en páginas, en esto y lo otro, donde sí están dando, pero es para Canadá. Entonces, era mi duda que surgió, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Cristina, por tu tiempo, por habernos dedicado pues casi hora y media a estar aquí compartiendo con nosotros sobre tu experiencia. Creo que ya es por la hora, ya es un poco tarde, tenemos que ir cerrando. Nuevamente les agradecemos todos. En el chat hay están los correos de Cristina, si tienen alguna duda y quisieran contactarla directamente. Vamos a retomar una serie de llamadas, así como la de ahora, con Cristina que nos apoye, o si Tania, su amiga, está disponible, que también nos pueda ayudar, y así seguir respondiendo un poco más de preguntas. Nuevamente les agradecemos a todos por estar aquí, por haberse tomado el tiempo. Yo sé que es un tema muy importante, y sí, realmente nos afecta a todos, a todas nuestras familias, más que nada aquí en el sur, en Centroamérica. Nosotros vemos mucho lo de la migración, porque sí, más de alguno de nosotros tiene alguien que en algún momento ha querido cruzar hacia el borde en los Estados Unidos o haya participado en la migración. Así que nuevamente les agradezco y pues pasen una feliz noche y le vamos a tener al tanto cuando tengamos la siguiente llamada. So again, thank you for joining us. We're going to tell you when's their next call. So you are all invited for that one. And well, have a good evening. Thank you so much. Gracias a todos. Gracias a ti, Cristina. Gracias. Nos vemos. Ok, seguimos en contacto, con mucho gusto, seguimos en contacto para otras, tal vez más adelante, y también puedo buscar Tania, otras personas, ok? Yeah, we're going to keep in contact. I'll check with Tanya if she's available, or many other people who's going to join us too. Posiblemente tenemos una de las personas que más sería, para usted sería Rubén García, por él, no sé, no estoy segura, pero Rubén podía tener la perspectiva de Estados Unidos muy, muy amplia, muy, muy amplia. Entonces, posiblemente. Gracias. Buenas noches a todos. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós.